Así como a un médico le confías tu salud, así a un notario público le confías tu patrimonio. Listo, muy bien. Bienvenido, Roland. Qué gusto tenerte aquí en Cancún, México, para este número 30 Congreso de la Unión Internacional de Notariado. Alemán, no nos lo van a creer porque tiene un español más español que el nuestro, pero estamos de plácemes y muy contentos de poder compartir ahorita algunas experiencias notariales sobre tu práctica, que ahorita me comentabas un poquito que viene de un verdadero legado desde tu abuelo y tus dos padres han sido notarios. Sí, pues es un gusto estar aquí en Cancún, en Quintana Roo, pero sobre todo con el Colegio Notarial Mexicano, poder estar otra vez con los compañeros mexicanos, que hace 10 años que estuve en Jalisco en el Congreso y desde entonces no he tenido oportunidad de volver. Pues muchísimas gracias por recibirme aquí. No, es un placer para nosotros. Estamos haciendo esta compilación también. Hemos tenido la oportunidad de charlar con diferentes presidentes y algunos notarios muy interesantes y viendo cómo compartimos esta gran familia, todo el conocimiento que se ha vertido en este congreso y también obviamente las prácticas que cada uno tiene, las mejores prácticas que le llaman, para poder aprender los unos de los otros y ahorita tener esta conversación, ¿verdad? Y poderla acercar a la gente que es notario, tanto como la que no es notario, para que pueda comprender algunos de los trabajos que están haciendo y algunos conceptos básicos. Entonces, pues bienvenido. No sé si nos gusta platicar un poquito del entorno que tú has vivido por allá en Alemania. Pues quizás cabe destacar, yo soy notario en Berlín, Alemania, en la capital, y abogado y notario, lo cual va a ser chocante para ustedes, para notarios mexicanos y para el público, porque nosotros compartimos o compaginamos, digamos, la labor de abogado y la de notario. Y se requiere ser abogado para poder acceder a la función pública de notario. Y le explico la razón, que es una razón histórica muy simple. Que en el siglo XVIII, cuando Napoleón se acercó hacia Rusia, arrasando, digamos, todo lo que estaba en su camino, pues lo hizo por el lado izquierdo del Renano. Entonces, dejó como legado el Code Napoleón francés y con ello introdujo el notariado de forma latín, como lo conocemos en México, es decir, el notariado puro y duro. Entonces, ahí lo instaló y entonces tenemos una trama en estampa. Pero por el otro lado del río, pues ya teníamos el notariado en la forma prusiana. El rey de Prusia, Felipe II, dijo dos cosas. Por un lado dijo, los abogados son todos ladrones, hay que colgarles por los árboles. Esto sí que lo dijo. Sí, sí. Pero también dijo lo segundo, que para ser notario hay que ejercer la función de abogado durante 10 años. 10 años para que uno pueda acceder a la comunidad jurídica, a la comunidad en la que ejerce y a la comunidad en la que tiene que desarrollar su trabajo según las costumbres y las, digamos, habilidades locales. Y entonces esto sí que lo mantuvimos en el 1961, que se hizo una reforma en Alemania, manteniendo este sistema. Es decir, yo como notario de la parte norte-este de Alemania, pues, tuve que ejercer durante cierto tiempo antes de poder acceder a las oposiciones de notariado y poder sacarme una plaza. Correcto. Pues entonces mantengo estas dos condiciones. En la práctica debo admitir que yo casi no trabajo de abogado, salvo en un caso benéfico, pero vamos, ejerzo de notario pleno como los compañeros mexicanos. Muy bien, clarísimo. Está muy interesante. Digo, en el caso de nosotros también tenemos que ser abogados para poder acceder, que es la licenciatura en Derecho, digamos, pero es interesante saber entonces que ustedes también se pueden desempeñar litigando. Sí. Ese es el tema, ¿verdad? Qué interesante. Y de hecho, muchos compañeros lo compaginan en la labor diaria, que quiere decir que por la mañana puede ser que tengas un litigio en lo civil o incluso en lo penal, y por la tarde tengas una firma de una compraventa, de un testamento y quizás 2 o 3 poderes. Okay. Esto sí que se puede hacer. En mi opinión personal, si quieres concentrarte en la labor de notario, más vale y pues concentrarte en ello mismo y especializarse en esto. Como en todo, ¿no? Definitivamente, así en los deportes, así en cualquier skill que sea necesario hoy en día. Qué padre, qué interesante todo este tema. ¿Cuánto es lo que tú llevas de notario de tiempo?
Pues me licencié en Derecho en el 2004 y luego ejercí 10 años de abogado y hice en el 2014 ya pues la formación y acceso a las plazas. Excelente. Y las plazas, pues según tengo entendido, es muy similar en México, en todos los estados, tienen asignado lo que es la tribuna, la corte regional, local, es decir, tú tienes un ámbito de ejercicio muy pequeño. En Berlín es toda la ciudad de Berlín, pero yo, por competencia regional, no me puedo desplazar a la ciudad de Potsdam, que está al lado. Sería como, por ejemplo, irse de Guadalajara a Jalisco a cualquier entidad diferente a Nuevo León. Sí, no puedo irme de fuera, pero sí puedo hacer escrituras válidas para todo el mundo. Es decir, yo tengo acceso al registro de propiedad de toda Alemania de forma telemática, registro mercantil, pero también esta mañana, por ejemplo, pues he revisado una escritura para Italia y otra compraventa para España. O sea que sí que tenemos esta competencia. Y a la vuelta en Alemania, cuando acabe el congreso aquí en Cancún, tendré un inventario notarial de bienes ubicados en México. Claro. O sea que tenemos mucho, digamos, mucho ámbito internacional. Claro, claro, por supuesto. Pero esta jurisdicción, para nada más para la gente que no es abogado o que no es notario, es importante mencionar que es donde tú puedes actuar físicamente, comparecencias donde tú actúas. Sin embargo, puedes escriturar algo que no está dentro de tu jurisdicción e inclusive más allá de tu país. ¿Verdad? Qué interesante es eso. Eso es algo que la gente muchas veces no sabe y no sabe que tiene libertad de elegir al notario, mientras que el notario no puede moverse. Yo tengo la obligación de estar en mi circunscripción y más la mayor parte del tiempo dentro de mi notaría. En casos excepcionales sí que me desplazo o a la cárcel o a residencia de ancianos si se requiere, o para una junta de accionistas de empresas grandes, pues se hace en el lugar. Claro. Claro, maravilloso. Pero supongo esto sería igual aquí. Excelente, sí, definitivamente. Muy bien. Oye, tratando un poquito los temas que se han visto dentro del Congreso, hay uno, bueno, que a todos nos ha llamado mucho la atención porque fue la pandemia la que nos fue orillando el tema de la tecnología. ¿Cómo está la tecnología por allá en Alemania? Pues estamos desarrollando, mejor dicho, desde el día 1 de agosto de este año 2022, tenemos un sistema que permite crear empresas online, es decir, la protocolización de la creación de la empresa, la creación de la escritura misma con los estatutos, se puede realizar de forma online. No obstante, esto requiere un medio de identificación europeo digital, es decir, tienes que tener tu cuenta digital y se hace con un sistema muy seguro de la Cámara Federal Alemana de videocomparecencia. De momento está limitado a actos de sociedades limitadas. No tenemos, como los compañeros franceses tuvieron, o los austríacos, nuestros hermanos en Austria, tienen sistema de protocolización de todo, salvo testamentos. Nosotros, de momento, estamos muy limitados. Lo que sí que hemos hecho en el 2022 es cambiar nuestro sistema de archivo al archivo digital. Es decir, se escanea, se archiva y, a pesar del hecho que, bueno, hoy Alemania ha perdido en lo mundial, también hemos perdido un poco en estos años en lo digital. Por una razón, que somos un Estado federal, pero la competencia notarial está a nivel nacional. Y cuesta adaptarse a ello y pues, tener innovación. Por supuesto. Comentabas ahorita, y si es que bien entendí, que hay un tema de identificación de la persona. ¿Utilizan implementos biométricos o no es el caso? No, aún no. Lo que sí que utilizamos, bueno, debo corregirme, utilizamos sí, lo que se hace es del pasaporte o del documento nacional de identidad alemán, usamos un lector. Usamos el lector y de allí extraímos la foto y la comparamos con la foto de la persona que nos parece en videoconferencia. Esto sí, pero no usamos huellas dactilares ni nada de eso. Esto, se ha creado este sistema, digamos, bastante seguro por el Consejo Nacional, Federal, para extraer la foto. Esto sí.
muy bien, digo que es un adelanto importantísimo que quisiéramos tener todos, por supuesto. Aquí estamos empezando en México apenas a tener este tema biométrico y que también correlaciona las fotos y la información que viene del Instituto Nacional Electoral, que es quien guarda los datos de identidad de las personas. Entonces es muy interesante. Decías también entonces que el registro y las otras autoridades administrativas también tienen una interconexión ya telemática digital, ¿verdad? Sí. Es decir, el registro mercantil desde hace unos 15 años es plenamente electrónico y ha de presentarse todo documento de forma telemática. En la práctica quiere decir que las partes lo firman, el notario firma, lo sella y manda una copia electrónica escaneada al registro mercantil. Maravilloso. Cabe destacar que algunos registros mercantiles son de tanta agilidad y rapidez que yo por la mañana presento la escritura y por la tarde ya tengo asignado el número del registro mercantil y se puede otorgar a las partes. Sí, claro. Y en otras ocasiones, por ejemplo, el registro Berlín, pues quizás tarda 2-3 días en otorgarte. Pero es nada. Y esto hace también que los negocios funcionen muy rápido, que pueda haber más derrama. Es algo que mucha gente requiere. Recuerdo que yo creé hace nada, un mes, una sociedad que se dedica a la alimentación. Pues cocina mexicana, si recuerdo bien, un restaurante, que unos mexicanos que venían a crear la empresa en Berlín y pues sin ningún problema. Todos ellos debidamente identificados por su pasaporte nacional mexicano, pues lo presentamos al registro, añadimos un nacional de otro país europeo que tenga poder para firmar y lista la empresa. Wow, qué maravilla, que creo que ese es un gran tema, ahorita lo comentábamos. ¿Qué diferencias puedes tú ver con alguno de los países, por ejemplo, conformamos también la Unión, a diferencia de la Comunidad Europea? ¿Cuáles son las diferencias que tú puedes apreciar ahí? Pues hay países en Latinoamérica que a mi juicio son mucho más avanzados en el ámbito digital comparado con muchos países en la Unión Europea. Es decir, en Brasil tienen un sistema de protocolización pues, plenamente digital y pueden protocolizar todo lo que les entre. Sí. Y pues otros registros también en Colombia tienen acceso, pues mucho más ágil que nosotros. Hemos estado ahí un poco detrás en muchos países europeos y estamos moviéndonos, digamos, hacia este ámbito. Pero lo que me comentaban los compañeros pues de la capital, que sí que trabajan hacia ello y el Colegio Federal Mexicano pues está impulsando este movimiento. Yo debo admitir que en Alemania estamos muy atrás. En otros países europeos, por ejemplo en Estonia, todo funciona digital. O sea que con tu documento nacional de identidad te identificas, pagas desde los impuestos, creas la empresa en 5 minutos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La tienes activa, digo, en 5 minutos. Y pues todo lo que esté relacionado lo puedes hacer además a distancia. Y Estonia pues te otorga no la nacionalidad, sino la identidad digital de aquel país y con esto lo puedes identificar. Esto es muy novedoso. Sí, claro, así lo es. Pues muy interesante. En el tema que ahorita estuvimos también platicando, muy interesante al pensar en que todo esto de la tecnología, toda la época pospandémica, todo esto de repente nos lleva a un ritmo un poquito diferente y necesitamos volver un poco a lo básico. Y pensar en lo básico es la deontología, es pensar en los valores, es pensar en la responsabilidad que tiene el notario y la ética que tiene que estar inmiscuida ahí. ¿Qué percepción tienes tú de esto y en tu país sobre esto? Sobre todo lo hemos visto con la pandemia, que desde un día al otro nos tuvimos que cambiar de un modo plenamente presencial, no diría más lento, pero presencial, donde lo digital era impensable. Nos enfocamos hacia un ámbito no presencial y más ágil. Hoy en día el ciudadano, quizás en todo el mundo, quiere una atención mucho más rápida, quiere resultados ya, quiere su copia autorizada ya. La pandemia nos llevó a esto, pero no debemos olvidar lo que es el deber del notario, es sobre todo informar a las partes y proteger a las partes, porque puede ser que vengan con una idea preconcebida de un negocio jurídico cuyas trascendencias no se lo han pensado bien, porque a lo mejor hoy en día han hecho un Google, tienen una idea que sacan de Google
Y yo les tengo que decir de veces, oiga ustedes, señores, que lo que quieren no es lo que me están diciendo, sino es otro negocio. Claro. Y volviendo a tu pregunta, pues debemos conservar en el siglo XXI nuestro básico, nuestro elemento fundamental al que acude un ciudadano a la notaría, es decir, la información, la seguridad jurídica y la confianza. Estos son los tres elementos básicos, a mi juicio, que debemos mantener y que no se puede perder y no se debe perder en el ámbito virtual. Definitivo, exactamente. Yo creo que ahí es donde toda esta polémica de la inteligencia artificial y demás, y la suplantación del notario por bases de datos, no podría ser si es que enfocamos nuestra atención a la confianza, sobre todo, completamente de acuerdo, y creo que hemos coincidido la mayoría de las personas que hemos platicado esto, y ahí es donde tiene su esencia. Y qué padre también esta frase que dice la doctora Cristina, que ahora ya va a dejar la presidencia de la Unión, cuando habla de eso, de la innovación y demás, sin perder la esencia, que es esto de lo que tú hablas, que me parece fabuloso, ¿verdad? Definitivo. Muy bien. ¿Cuál es tu visión de lo que viene para el notariado alemán y el global? Yo creo que la digitalización nos va a ayudar a crear un intercambio, no diría yo un mercado mundial, sino un intercambio más fluido. Te pongo un ejemplo. Cualquier documento que emane de México, requerimos hoy en día pues la apostilla de la Haya, porque yo no sé si el que firma, licenciado David, es notario o no, pues debo confiar en las autoridades para que me digan que es notario. Lo mismo que puede ser, bueno, este alemán o es notario o no lo es, no sé. Claro, claro. Pero algunos países en Latinoamérica ya tienen la apostilla electrónica. Sí. Lo cual para nosotros alemanes es chocante porque muchos no saben, ni en España, cómo trabajar con la apostilla electrónica. Ahí falta, a mi juicio, un reglamento, o mejor dicho, un acuerdo mundial que hace trasponer la fe pública que emane del documento notarial al documento electrónico. Definitivo, y debe ser mundial, armonizado, por supuesto, cuando menos, claro. Si no es que homologado. Porque con la recién accesión de Kazajstán y Uzbekistán, países muy grandes con una extensión que no podemos imaginar, ellos sí que introdujeron en Kazajstán el sistema de e-notariado este año. No había más. Pero ¿cómo puedo saber yo que es la apostilla es digital o no? Pues ahí, a mi juicio, debemos trabajar. La frontera del idioma, que a lo mejor un notario mexicano, pues si le traen un poder alemán, claro, pues no sabrá lo que tiene. Es importante acudir a los traductores jurídicos, que conocen ambos sistemas, y ahí, volviendo a la pandemia, pues todo eso requiere una interacción mucho más ágil. Claro. La gente que, por ejemplo, en la pandemia tuvo que volver y cuando recién abrieron los vuelos, pues de un día al otro necesitaban poderes. Sí. Que si una apostilla que tarda una semana o quizás poco menos, pues no, que esto tiene que ser en el acto. Definitivo. Sin perder la seguridad y certeza jurídica de la que hablabas, por supuesto. Pues muy bien. Nos encantaría si tú tuvieras la oportunidad de compartirnos, además de todo este tema técnico y de todo este tema notarial propiamente, ¿quién es el hombre que está detrás del notario? ¿Quién es Roland? ¿No? ¿Cuáles son sus temas personales? ¿Qué lo apasiona? Que para la gente también es muy importante saber que, si bien es cierto que el notario es una autoridad, es una persona muy importante para nuestra sociedad, también somos personas normales que nos gusta hacer muchas cosas. Entonces es muy interesante también saber, sobre todo en tu caso, que eres multilingüe, que tienes todo este acervo, que eres un catedrático, un docente, que das clases, compartes tu conocimiento. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa persona, de Roland? Sí, es importante que detrás de cada notario hay una persona humana, y es el tracto humano, que es, a mi juicio, lo importante, porque somos todos humanos y mucha gente, muchos ciudadanos tienen cierto miedo a acceder a un notario y poner preguntas. Yo en mi notaría siempre digo, ninguna pregunta es tonta, sino cada pregunta demuestra que hay un interés y es mi deber acercar el derecho.
que el derecho, como bien sabemos, es muy complicado. No se pueden conocer todas las leyes y el ciudadano tiene quizás cierto miedo. Entonces, cualquier notario tiene la obligación, quizás más la vocación, de acercar el derecho al ciudadano. Sí, señor. Y, pues en mi caso, este interés, esta vocación, no solamente por la función notarial nacional, sino a nivel internacional, pues debo decir, pues se la debo a mis padres, que sobre todo a mi madre, que ya en los años 60 se hizo amiga estudiando en la facultad con una muy querida amiga catedrática de la UNAM. Y entonces pues nos acercamos ahí, que los notarios en todo el mundo pues somos personas humanas y trabajamos en lo mismo. Y entonces ahí mi interés personal de lo internacional privado pues un poco emana de ahí. Claro. Acercarlo a la gente y también ver que somos todos ciudadanos del mundo y el que requiera ayuda jurídica, consejo, porque se encuentra desplazado en otro país y de repente se encuentra con una herencia, le puede tocar la herencia de su tío o de su abuelo, de quien sea, o necesita un poder para vender, pues esta atención es un poco mi especialidad y interés personal. Y aparte de ello, soy una persona normal, soy padre de 3 hijos pequeños, tengo una mujer maravillosa que me sostiene en la profesión, que también trabaja, y entonces, pues somos todos personas humanas. Y quizá cabe destacar que me reuní hace un par de días con los compañeros rumanos. Ajá. Y sin conocerlos, en 5 minutos estamos ya con la chispa de lo que nos une y estamos cantando, celebrando lo mismo que pasó hace muchos años con los compañeros de Jalisco, el notariado de Jalisco. Sí. Y es ahí un poco, somos todas personas humanas, como tú y yo, por la noche nos tomamos una tequila, una cerveza modelo, que gusta quizás el alemán, se toma un Paulana, y el compañero mexicano pues le gusta más la Corona, pues es lo único que nos distingue, pero en lo demás somos seres humanos. Tiene el mismo efecto. Muy bien, maravilloso. ¿Algún mensaje que tú quisieras dar al notariado mexicano, a los notariados de los 91 países, al notariado del mundo de esta gran familia? ¿Con qué nos quedamos? Pues tras este 30º Congreso Mundial, nos quedamos con un paso hacia el siglo XXI. El siglo XXI que nos trae lo digital, la época post-pandemia, y nos recuerda los valores fundamentales que no debemos olvidar, que es el trato humano, la humildad y sobre todo ser una persona asequible y hacer que nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos pues tengan acceso a una vida en la que la fe jurídica y la garantía jurídica les sea de lo más fácil posible y asequible. Esto es un poco el afán que tenemos a afrontar todos nosotros. Excelente. Yo creo que hoy nos enseñaste muchísimo, que este mensaje que compartes debe llegar no solo a la mente, sino a los corazones de muchos. Y agradecemos, pero plenamente, todo tu tiempo que hoy nos regalaste y lo que nos construiste. Muchísimas gracias. Es un honor y sobre todo quiero agradecer al notariado mexicano que me hayan dado la oportunidad. Claro, encantados de tenerte aquí. Y bueno, pues vamos ahora sí por el tequila, ¿no? Eso espero. Que sea uno bueno. Que sea bueno además. Blanco de oro, que tomamos. Buenísimo. Espacio donde el doctor Emilio Cárdenas Montfort, notario titular de la Notaría Pública número 3 del Estado de Nuevo León, México, nos comparte experiencia y conocimiento jurídico notarial, en palabras que todos entendemos. Se trata de compartir algunas ideas simples, entrevistas y consejos prácticos para juntos aprender cómo prevenir situaciones jurídicas que pueden afectar a nuestras familias y a nuestro patrimonio. Será un honor aprender y construir juntos en nuestro espacio.